Bienvenidos a todos y todas al Diálogo Técnico Regional, Continuidad de Políticas Educativas en Contexto de Pandemia y Postpandemia, organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación del UNESCO, Oficina para América Latina, exclusivo para los miembros de la Red de Especialistas en Política Educativa de América Latina. Este Diálogo Técnico Regional cuenta con traducción en simultáneo, español-portugués. Pueden seleccionar el icono de la barra inferior de su pantalla en forma de mundo para elegir el idioma de preferencia. Rogamos hablar pausado para una mejor traducción. Muchas gracias. Mi nombre es Henry Armas, soy coordinador del área de cooperación técnica del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación y PIUNESCO, Oficina para América Latina. Antes de comenzar, si no afecta su conectividad, les invitamos a prender las cámaras para conocernos un poco más, y también quisiera solicitarles a quienes no lo hayan hecho todavía que puedan renombrar su usuario de Zoom escribiendo su nombre, su apellido y país o institución. Les recuerdo también que tenemos un correo electrónico como canal de ayuda por cualquier inconveniente técnico o consulta. Lo dejamos a disposición en el chat. Este evento, denominado Continuidad de Políticas Educativas en Contexto de Pandemia y Postpandemia, tiene el propósito de generar un diálogo sobre cómo garantizar el derecho a la educación en contextos de alta complejidad, analizando las estrategias de continuidad pedagógica desarrolladas en el Ecuador durante la pandemia y con particular énfasis en la planificación del retorno a las clases presenciales en las escuelas. Quería comentarles que pensamos en un diálogo técnico regional que permita en todo momento recuperar las voces de las y los participantes del evento. En ese sentido, el diálogo que mantendremos con las funcionarias a través de algunas preguntas será enriquecido por sus intervenciones, respuestas, ejemplos, iniciativas a través del chat que posteriormente serán recopiladas y compartidas. Nuestra intención, como siempre, es aprender de todas y todos y entre todos nosotros. Así que les invitamos a participar activamente. Sepan también que sobre el final de este evento abriremos un espacio de preguntas más puntuales de ustedes hacia los especialistas. Quisiera presentarles entonces a quienes nos están acompañando el día de hoy. En primer lugar tenemos a María Brown Pérez, ministra de Educación del Ecuador. María Brown obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad San Andrés de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en Educación Especial de la Universidad Tecnológica Equinoccial y un diplomado superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. María se desempeñó como docente, ocupó el cargo de responsable de temas relacionados con la educación para la región andina para la UNESCO y fue también directora adjunta durante el 2020. En el sector público ejerció funciones de asesora del viceministerio del Ministerio de Educación y fue subsecretaria de Educación Especial e Inclusiva y de Fundamentos Educativos de esa cartera del Estado. También el día de hoy nos acompaña Montserrat Creamer, quien fue ministra de Educación del Ecuador hasta el 23 de mayo de este año. Montserrat Creamer es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, UAM. Se desempeñó como directora de Educación del Grupo Faro y directora de Excelencia Académica de la Universidad de las Américas, UTLA. A lo largo de su carrera, Montserrat fue coordinadora de educación y docente de la Universidad San Francisco de Quito y también asesora del Ministerio de Educación para la creación de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Contamos el día de hoy con la presencia de nuestro director, el director del IPUNESCO, Pablo Ceballos Estarellas, y quien antes de comenzar va a decir unas palabras. Adelante, Pablo, te escuchamos. Gracias, Henry. Bueno, buenas tardes o buenos días, según el lugar de la región desde donde nos acompañen. Mi nombre, como anunció Henry, es Pablo Ceballos Estarellas. Soy el director de la Oficina para América Latina
del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, conocido como el IPE. Quisiera darles la bienvenida a este diálogo técnico regional que hemos titulado Continuidad de políticas educativas en contexto de pandemia y pospandemia. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos personas que prácticamente acaban de pasarse la posta del cargo de autoridad máxima del Ministerio de Educación en Ecuador. Las personas que acaba de anunciar Henry, María y Montserrat, que una estuvo de ministra hasta el 23 de mayo y la otra empezó el 1 de mayo. Quisiera agradecer a ambas públicamente por acompañarnos en este diálogo. En aras de la total transparencia, debo informarles que no solamente tengo un gran respeto profesional por ambas, sino que también les tengo muchísimo aprecio porque las conozco desde hace bastante tiempo, dado que trabajamos en el mismo equipo del Ministerio de Educación de Ecuador hace algunos años, durante la administración de la ministra Gloria Vidal. En fin, empecemos. Desde el IPE, como parte de la familia de la UNESCO y de las Naciones Unidas, partimos, como ustedes saben, de una premisa fundamental, y es que la educación es un derecho humano fundamental, un derecho del que ninguna persona debería quedarse excluida. Como ustedes saben, este derecho es uno de los principales rectores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que de hecho se materializa en el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la comunidad internacional. Me parece que hay un ruido, Henry, no sé, alguien tendría que apagar su micrófono, escucho ruidos como de tipeo. Gracias. Para ayudar a los objetivos, para ayudar a los países a cumplir con este objetivo 4, este ODS 4, y también en un contexto que, como ustedes saben, es cada vez más desafiante, dadas las actuales circunstancias, el rol del IPE, como Instituto Autónomo de la UNESCO, está definido por un mandato que es a la vez muy específico y también muy ambicioso: fortalecer la capacidad de los Estados miembros de la UNESCO para planificar y gestionar sus sistemas educativos. Muy bien. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo podemos apoyar a los estados de América Latina a planificar y gestionar sistemas educativos que permitan cumplir el ODS 4 antes del año 2030, así como los demás objetivos y planes educativos vigentes en cada uno de los países de la región? Ese es el desafío. Una manera de hacerlo es, por supuesto, acompañando a los países en el proceso de planificar y gestionar sus políticas, planes y proyectos educativos. Sabemos, a partir de nuestra propia observación y de nuestra experiencia, que una planificación eficaz de políticas educativas debe contemplar objetivos ambiciosos, pero también realizables, pues esta es la condición necesaria para lograr mejoras sostenibles en el tiempo y, por lo tanto, cumplir con los objetivos educativos de una sociedad. Pero para lograr este objetivo de la sostenibilidad, también se deben cumplir dos condiciones que a menudo se pasan por alto, y me gustaría contar brevemente de qué condiciones estoy hablando. La primera es reconocer que una buena planificación no garantiza una buena ejecución. En otras palabras, ya es hora de que cambiemos el foco y pongamos el énfasis no solo en la planificación de las políticas, sino en su ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos recordar que hasta las políticas mejor diseñadas, mejor planificadas, pueden planificar durante su fase de implementación. Y por eso, un elemento fundamental al planificar una política debería ser incluir un plan de ejecución detallado, pero al mismo tiempo flexible, que contemple la posibilidad real de retroalimentar la política, hacerle ajustes a partir de la experiencia de su implementación en el territorio. Esto se dice fácilmente, pero es muy difícil de hacer. La segunda condición, que a menudo se pasa por alto, es reconocer la importancia de una continuidad, llamémoslo así, crítica, en la implementación de las políticas educativas, dado que estas solamente pueden surtir efecto en el largo plazo. Eso pasa con las políticas en educación. Por eso creemos que es necesario garantizar en cada uno de nuestros países cierto grado de estabilidad en la planificación e implementación de políticas educativas,
una estabilidad que permita mejorar en forma sostenible el sistema educativo de cada país. Dicho de otra manera, es comprensible y hasta deseable que con la llegada de un nuevo gobierno se revisen las políticas educativas, así como todas las demás, pero en educación lo ideal es que esto se haga siempre construyendo sobre lo construido, si me permiten la metáfora. Como sabemos, lamentablemente lo que se da en nuestros países es muchas veces lo contrario a esta continuidad crítica. Con frecuencia, la transición entre dos gobiernos y a veces incluso entre dos administraciones ministeriales dentro de un mismo gobierno conlleva una pérdida del conocimiento institucional y una completa discontinuidad en la toma de decisiones relativas a educación. Sabemos lo difícil que es evitar esto en América Latina, probablemente a raíz de una cultura política hasta cierto punto dominante en nuestra región, que tiende a producir decisiones cortoplacistas, consideradas que a lo mejor están causadas, me parece a mí que están causadas por una parte, por un cierto personalismo de líderes que prefieren dejar su impronta en una política pública en vez de reforzar lo que otras personas hicieron antes, y por otra parte, por una especie de amnesia del pasado que hace muy difícil aprender de los errores cometidos. En este marco se vuelve primordial para el IPE la tarea de apoyar a las autoridades educativas de la región en la planificación de políticas y estrategias de educación que no solamente sean ambiciosas y realizables, sino también sostenibles en el tiempo. En otras palabras, se debe planificar e implementar políticas de Estado y no solo de gobierno. En el contexto actual de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19, en el que los países de la región han implementado distintas respuestas para impulsar el acceso y la permanencia de las personas en los sistemas educativos y conseguir así cerrar un poco la enorme brecha que se ha abierto entre quienes más tienen y menos tienen, se vuelve mucho más imperioso e inexcusable conseguir esa sostenibilidad en este tipo de políticas. Justamente por eso, el caso reciente de Ecuador, donde, como dijimos, se dio un traspaso de un gobierno a otro el 24 del mes pasado, es decir, hace menos de un mes, es muy interesante en el sentido de que apunta justamente esa transmisión, ese traspaso, a una vocación de continuidad y de construir sobre lo construido en materia de políticas educativas. Por eso nos encontramos aquí hoy, en el marco de la red de especialistas en políticas educativas de América Latina del IPE, para conversar con la ministra actual y con su antecesora acerca de todo esto. Y lo vamos a hacer con una atención especial en las estrategias de continuidad educativa desarrolladas en Ecuador durante la pandemia, con particular énfasis en la planificación del retorno a clases presenciales en las escuelas, que es un problema que están enfrentando todos los países de la región y de buena parte del mundo. Nuestro diálogo técnico regional va a versar entonces sobre cuáles son las políticas públicas orientadas a garantizar esa continuidad de los servicios educativos durante la emergencia, cómo y en qué medida dichas políticas cambiarán o no cambiarán en la nueva administración y, en definitiva, de manera más general, qué desafíos representa la continuidad de las políticas educativas en el contexto de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo todavía. Estamos seguros de que las reflexiones que partirán de la experiencia ecuatoriana serán de gran valor para todos los países de la región y que también contribuirán a ese debate más amplio sobre la necesidad de que exista sostenibilidad en las políticas educativas. Nuevamente agradezco muchísimo a nuestras distinguidas invitadas por hacernos un tiempo en sus agendas y les doy la bienvenida nuevamente y le paso la palabra a Henry, quien moderará este diálogo técnico regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues bien, vamos entonces, sin más demora, a las preguntas y a esta conversación que habíamos imaginado tanto con María Brown como con Montserrat Creamer, una ministra entrante y una ministra que hasta el 23 del mes pasado estuvo en el cargo, y consideramos que es una oportunidad única de donde podemos sacar una serie de lecciones para la región, así que desde ya, María y Montserrat, nuestro agradecimiento para poder compartir las reflexiones con el resto de la región. Hemos estructurado esta conversación en 3 secciones.
La primera abordará el derecho a la educación en contextos de alta complejidad, como la pandemia de la COVID-19. La segunda sección abordará el tema de la continuidad en un primer sentido, en la continuidad de los servicios educativos. Esta sección, a la que llamamos el proceso de planificación en contextos de crisis y el retorno a las aulas, versará sobre los diversos mecanismos y dispositivos que se llevaron a cabo para asegurar la continuidad del servicio educativo a pesar de situaciones como la pandemia. La tercera y última sección de esta conversación abordará la continuidad desde un segundo sentido, desde el plano de las políticas públicas. ¿Qué políticas continuaron? ¿Por qué continuaron? Tanto a pesar de situaciones como una pandemia, como a partir de situaciones como un cambio de gobierno. Y en ese sentido, nosotros imaginamos que cada espacio tendría 15 minutos, para el cual estaremos dando alrededor de 7 minutos para cada intervención. Así es que, sin más preámbulo, vamos con la primera sección, que trata sobre el derecho a la educación en contextos de alta complejidad. Esta sección es introductoria al debate y aborda los grandes desafíos para la inclusión educativa, los cuales serán enfrentados con políticas cuya continuidad debe promoverse. También abordaremos el tema de la intersectorialidad como un elemento clave para trabajar por la inclusión. De manera paralela, quisiéramos preguntar a la audiencia la siguiente pregunta. Estando aún dentro de un contexto de pandemia, ¿cuáles son los desafíos de mi sistema educativo para seguir avanzando en el camino a la inclusión? Me comentan que tenemos participantes de 10 países, así es que vamos a tener una discusión bastante rica. Repito la pregunta para quienes nos están acompañando en este diálogo técnico regional. Estando aún dentro de un contexto de pandemia, ¿cuáles son los desafíos de mi sistema educativo para seguir avanzando en el camino a la inclusión? Les invitamos a que coloquen sus ideas y reflexiones en el chat. Ahora vamos con nuestras invitadas. Empezamos con María y planteamos la misma pregunta para el caso del Ecuador. Estando aún dentro de un contexto de pandemia, ¿cuáles son los desafíos del Ecuador en el largo plazo para seguir avanzando en el camino a la inclusión en la educación? Adelante, María, te escuchamos. Hola, hola Henry, hola Pablo, hola Monse, hola a todos quienes están en este espacio. Es un gusto poder compartir con ustedes estas experiencias y tener este diálogo. Sobre tu pregunta, Henry, bueno, creo que los desafíos primero tenemos que englobarlos en este diagnóstico que hicimos a nivel global sobre cuáles son los desafíos de la educación para todo el mundo, y estos están enmarcados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, de una inclusión equitativa, inclusiva y de calidad a lo largo de toda la vida. Y el Ecuador, por supuesto, confronta y afronta una serie de desafíos similares a muchos países en el mundo. Y estos objetivos, pienso, también deben revisarse y contextualizarse a esta nueva realidad de una pandemia en la que muchos de los elementos en los que habíamos avanzado ahora se ven tal vez en peligro o desafiados por las circunstancias que hemos tenido que vivir cada uno de los países. En el Ecuador en particular, nosotros como administración entrante y construyendo sobre la base de la evaluación previa que había hecho el Ministerio de Educación en la gestión anterior, hemos identificado 5 ejes de trabajo que responden a grandes desafíos. El primero y principal en este contexto post-pandemia es la reactivación de las instituciones educativas. Si bien en Ecuador hubo un proceso de continuidad educativa en el cual nunca paró la educación, en la mayoría de estas instituciones educativas a nivel nacional, más de 16,000, hemos estado en procesos de educación a distancia y hubo muy poquita presencialidad en tan solo 501 instituciones educativas a nivel nacional. Es decir, la educación continuó, pero la educación fue y estuvo sostenida por modalidades a distancia, tanto de radio, televisión, como también de la elaboración de fichas pedagógicas
y alternativas pues ya específicas a cada comunidad. Sin embargo, las infraestructuras educativas no se habían utilizado y tenemos estudiantes que por más de 15 meses no han tenido un contacto presencial con un docente. Es el caso de la gran mayoría. Entonces, este es el primer desafío, es el reactivar y un retorno paulatino, controlado, voluntario, a el uso progresivo de las instalaciones educativas en modalidades semipresenciales y presenciales. Un segundo desafío, Henry, es el tema de inclusión. En Ecuador, un país megadiverso, 14 pueblos y nacionalidades indígenas, 4 regiones, incluyendo Galápagos, en donde tenemos costa, sierra, Amazonía, con una diversidad étnica y cultural enorme. Requiere también de una contextualización de la educación y una celebración de esta diversidad, y sobre todo rescatar algunas prácticas que tienen que ver con las comunidades, las prácticas de las comunidades, de los pueblos, y fortalecimiento de la educación rural y comunitaria. Esto está en este eje que tiene que ver con la participación de todos y la inclusión dentro del sistema educativo. Un tercer gran desafío es la autonomía. Pasar de un sistema educativo que ha heredado una tradición de mucho control, sobre todo control sobre el quehacer de las instituciones educativas particulares y cofinanciadas o fiscomisionales, como se denominan en Ecuador, a una mayor autonomía y mayor participación de la comunidad en este proceso de corresponsabilidad, en donde también se favorezca la flexibilidad. Pasamos de un modelo que estaba muy poco regulado hace ya varios años, más de una década, a uno muy controlado, y ahora es momento de comenzar a promover de alguna manera esta autonomía y la flexibilización, que además en este contexto de pandemia va acompañado con la modalidades flexibles, ¿no? Modalidades semipresenciales o a distancia, híbridas, que permitan también atender a distintas poblaciones y sus necesidades. Un cuarto desafío también tiene que ver con los docentes. Creo que esto siempre está como parte de las políticas educativas a nivel global, y en el Ecuador no es de excepción. Tenemos que trabajar por la dignificación de la carrera profesional y en los procesos de capacitación y formación de los docentes, que siempre van a ser indispensables. Y por último, el eje que hemos denominado excelencia educativa, a falta de un mejor nombre, pero que tiene que ver con la promoción de la eficacia, de la eficiencia, de la transparencia y la incorporación de elementos que son muy importantes en la educación y que tienen que ver con la educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la convivencia armónica y rechazo de toda forma de violencia dentro del sistema educativo, y continuar con algunas estrategias que ya se venían desarrollando para que esto se pueda de alguna manera ya hacer parte del sistema, porque esto es una tarea que no va a ser de una sola administración, sino que tiene que ir acompañada de un trabajo sostenido de varias administraciones, y ahí rescatar esto que decía Pablo Ceballos sobre la importancia de la continuidad de las políticas educativas para poder ver resultados que puedan ser medibles, que además podamos evaluar y de alguna manera también ir haciendo adecuaciones y modificaciones con evidencia, ¿no? Y realizar y elaborar política pública basada en evidencia. La continuidad es esencial. Estos serían los cinco desafíos principales que yo plantearía. Muchísimas gracias, María. Vamos ahora con Montserrat. Te escuchamos, Montserrat. ¿Cómo ha sido dentro de un contexto de pandemia? ¿Cuáles serían los desafíos del Ecuador en el largo plazo para seguir avanzando en el camino a la inclusión en la educación? Adelante. Muchas gracias, Henry, y saludo afectuosamente, por supuesto, a Pablo Ceballos, a la ministra María Brown, a todos los integrantes de la red educativa que nos acompañan. Bueno, los desafíos, por supuesto, son grandes, y me encanta oír a María, la ministra, sobre cómo la planificación clarísima desde un inicio de cómo seguir adelante, identificando aquellos puntos neurálgicos que deben ser fortalecidos. Y en eso quiero recalcar que felicito esta iniciativa y este espacio de dialogar sobre la continuidad y sostenibilidad de las políticas públicas, sobre todo educativas, en un continente como el nuestro, y más aún en tiempos complejos, porque es indispensable, si queremos hablar de educación con calidad, con inclusión, con equidad y aprendizaje a lo largo de la vida para cumplir el ODS 4, es indispensable esta continuidad y sostenibilidad, y que la educación
supere la coyuntura de las tensiones políticas, sociales y económicas de nuestro continente. En ese sentido, en el Ecuador, en esta transición de gobierno y elecciones, se dio algo muy particular que yo creo que debe ser emulado, sistematizado, para que sea parte de los procesos naturales, y fue que las elecciones fueron en marzo, abril, las dos, febrero y abril, pero en enero el presidente de la República, Lenín Moreno, en ese momento dispuso que la transición en esta ocasión sea abierta con el apoyo de PNUD de por medio, y que el gabinete completo pasara a poner en una plataforma, en el proceso de transición, en la fase 1 de preempalme, todos aquellos desafíos importantísimos de cada cartera de Estado, con sus respectivos presupuestos, nudos críticos y resultados esperados. De manera que cuando llegue la fase de empalme, que era el gobierno que fuese a entrar, que aún no se sabía cuál era, pudiésemos sentarnos en mesas técnicas y hacer esta transición. Creo que esto es muy importante aclararlo, porque gracias a eso estamos justamente en este espacio tan productivo y efectivo que, insisto, debería ser emulado como un proceso normal en toda transición, para que los países no pierdan tiempo y la educación supere la coyuntura y pueda centrarse en calidad. Ese para mí es el primer y gran desafío, lograr que nuestros países tengan políticas educativas, que coincido por completo con lo que dijo Pablo al inicio. No es lo mismo y no es indispensable, o sea, no es siempre que una buena planificación trae una buena gestión. Estoy muy de acuerdo, y agregaría que para que así sea, hay que agregar monitoreo permanente desde un inicio. En Ecuador, al menos, uno de los grandísimos desafíos cuando se presentó todo esto era no solamente la falta de continuidad, como por ejemplo, decíamos rápido, teleeducación y radio. Sí, en el ministerio hubo, pero como no se la atendió durante 3, 4 años, ya se entregó la frecuencia. Rápido, las escuelas rurales como desarrollo comunitario, sí, habían, pero cerramos 5.000, ahora reaperturamos desde el inicio de nuestra gestión hasta el momento de la pandemia 141. En fin, si esas políticas no se hubieran interrumpido en su momento sin monitoreo y evaluación de los resultados esperados, en el momento de la crisis hubiéramos tenido mucho más instrumentos y soluciones a la mano para continuar. No importa, seguimos adelante, hicimos un diagnóstico rápido de lo que teníamos, y el primer gran desafío era procesar toda la información, tener toda la información validada del sistema de educación para poder tomar decisiones. Recordemos que todos estábamos en confinamiento los docentes, los estudiantes, las familias, el ministerio, y que por lo tanto no tener información validada y actualizada era como jugar a las gallinas ciegas. Eso fue un grandísimo desafío, y desarrollamos inmediatamente todo tipo de herramientas y programas cruzados para que nos permitan ver lo que estaba pasando y tomar decisiones y hacer seguimiento de las decisiones que tomáramos. Eso quiero agregar, que cuando hablamos de política educativa no puede haber continuidad y sostenibilidad si no se hace un monitoreo permanente con procesamiento de información actualizada y validada. ¿Qué están haciendo los docentes? ¿Dónde están? ¿A cuántos estudiantes están atendiendo? ¿Por qué no los atienden? Eso significa que si había 1.000 docentes que no reportaban teletrabajo, había 30.000 estudiantes que no estaban siendo contactados, así de sencillo. Entonces, la información permanente, actualizada y vigente, fundamental. La otra cosa y otro gran desafío de inmediato fue, por supuesto, el alinear a toda la sociedad, y aquí paso a la siguiente pregunta, cómo articular a todos los sectores y actores a transformar en 360 grados un modelo educativo, una forma de aprender, de enseñar, de vivir y convivir de manera diferente. Familias, estudiantes y docentes, vamos juntos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos articulamos? Y obviamente lo hicimos a través de Facebook Live de manera permanente, contacto. Los docentes llamaban mínimo una vez por semana a las familias, no solamente a preguntarles por los aprendizajes, porque siempre consideramos que esto era sobre todo una crisis humanitaria, sino decirles, tienen casos de violencia, tienen casos de salud, los derivamos inmediatamente de manera intersectorial. Pero esto es una crisis humanitaria y estamos juntos. Eso serenó muchísimo y dio una sensación de una estructura relativamente normal a nuestros niños y jóvenes. Ese era nuestro objetivo, protegerlos y sacarlos de la coyuntura que estábamos viviendo. Solo recordemos que Ecuador entró en una de las peores crisis económicas de América Latina y en un año preelectoral, lo que hacía que todos los procesos de información fueran atacados en redes, invalidados. Era realmente mayor la tensión que había que la propia pandemia. Y en ese sentido, la comunicación directa
con las familias, con los docentes y permanente era indispensable. Mantuvimos diálogo con los gremios diariamente, con la asamblea, por supuesto con los medios para que nos ayuden a hacer, por ejemplo, a comprender que no se trataba solamente de un aparato y un dispositivo y conectividad, que se trataba urgente de una corresponsabilidad de conexión humana, que las facultades mandaran a sus jóvenes a hacer las prácticas profesionales y tutorías. Como no hubo una reacción rápida, una respuesta rápida a las facultades, generamos una plataforma desde el Ministerio de Educación en la cual los chicos empezaron a inscribirse voluntariamente y teníamos tutores voluntarios y prácticas para que acompañen a nuestros estudiantes. Flexibilizamos, por supuesto, todo el sistema y aparte de eso formamos comités de asesoría internacional y con el sector productivo y debo decir que aparte del acompañamiento, aparte de la asesoría técnica, aparte de los recursos educativos, fue también una gran dosis de apoyo en recursos financieros. Porque obviamente todos estos acompañamientos y apoyos tienen un costo que en ese momento de gran crisis económica no podíamos nosotros abordarlo. Por lo tanto, esa alineación era indispensable. El otro grandísimo desafío era la continuidad, por supuesto, de los aprendizajes, pero sobre todo para evitar el abandono y sostener la permanencia escolar. En el momento en que nosotros pasamos el ministerio, ahorita, el último diagnóstico nos indicaba que en riesgo de abandono estaba cerca del 3% de la población estudiantil. ¿Cómo hacíamos esto? A través de los sistemas de información que decía. Los niños no pierden el año, sino que inmediatamente solo tenían que entregar visualmente el portafolio. Sabíamos que estaban en el sistema. Si no entregaban el portafolio, si los docentes decían que habían perdido contacto, etcétera, sabemos que están en riesgo y se pusieron, por ejemplo, iniciativas y programas de rescate de esos niños, donde los docentes salían con total motivación, con perifoneo, disfrazados de superhéroes a través de la radio y rescataron más de 10.000 niños que volvieron al sistema por el afecto de los docentes. Y por otro lado, por supuesto, se flexibilizó todo el sistema educativo desde la normativa. Para que una política pública pueda tener cierta continuidad y sostenibilidad, hay que acudir a la normativa. Pero lo hicimos siempre con las necesidades del territorio, porque normalmente las políticas públicas también se toman generalmente desde la parte superior de la estructura educativa. En este caso siempre lo hicimos desde las necesidades de territorio, por eso cuando hicimos el plan de continuidad educativa lo hicimos a través de la autonomía corresponsable. Nosotros damos los parámetros de seguridad, de protocolos, de cuidado, de gestión escolar, pero cada unidad educativa elabora su plan de continuidad con autonomía responsable. Eso muy en general, no sé cómo voy de tiempo porque podría seguir mucho, pero podría decir que en definitiva vimos el lado claro de la sociedad llamando a la comunicación, a la corresponsabilidad, la solidaridad y las alianzas, la convivencia con familias, estudiantes y docentes y las alianzas de todos actores y sectores fue absolutamente indispensable y así debería ser porque la educación es del país y corresponde al país por más que el Ministerio de Educación sea la instancia rectora. Muchas gracias, Montserrat. Estamos entre los apremios del tiempo, pero también las demandas de nuestros intérpretes que nos recuerdan de hablar un poquito más lento para poder dar tiempo a la interpretación. Así que agradecemos a nuestros intérpretes por la labor heroica de estar al frente en este debate. Tenemos varios comentarios de parte de quienes nos están acompañando. Wellington Basto desde Brasil nos señala que un tema importante son los recursos con los que cuentan los países y la necesidad de integración de las políticas. Carlos Francisco Aparicio de El Salvador nos menciona que los desafíos del sistema educativo en El Salvador tienen que ver con la continuidad de las políticas y la conectividad. Sofía Medina desde Panamá apunta que uno de los desafíos en materia educativa en tiempo de pandemia han sido los contextos rurales sin acceso a conectividad. Ahí me parece muy interesante, Montserrat, lo que planteas también con esta mirada, un poco recogiendo lo que Pablo mencionaba al inicio, esta continuidad crítica, ¿no? Una continuidad que apela no solamente a la última gestión, sino a las gestiones previas. E identificar cuáles han sido las mejores prácticas que permiten afrontar los problemas hoy.
Andrea, desde Uruguay, menciona que el monitoreo es un gran desafío al momento de la implementación de las políticas. Héctor Soto de Nicaragua nos plantea como su desafío una educación centrada en el ser humano como protagonista de su evolución educativa, de su contexto y realidad. Y desde Brasil nos comentan que la sostenibilidad financiera, el tema del financiamiento, mantener el financiamiento es un desafío. El acompañamiento, la supervisión y los ajustes de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los ajustes a lo largo del tiempo de la pandemia también. Pues bien, muchísimas gracias por esta primera ronda. Vamos entonces ahora a una segunda sección en este intercambio. Esta sección abordará la continuidad, en un primer sentido, la continuidad del servicio educativo. Esta sección, a la que denominamos el proceso de planificación en contextos de crisis y el retorno a las aulas, se enfocará en una reflexión sobre el proceso de planificación en contextos de crisis y el desafío de la implementación de las políticas, como la reapertura de las escuelas, en favor de la continuidad del servicio educativo. Antes de comenzar con las preguntas a nuestras invitadas, quisiéramos proponer a nuestra audiencia pensar en la siguiente pregunta. En las políticas de retorno a las aulas durante la COVID-19, ¿qué desafíos encontramos en el camino y cómo vienen siendo abordados? Repito la pregunta e invitamos a quienes nos están siguiendo a que puedan compartir sus reflexiones en el chat. Repito la pregunta. En las políticas de retorno a las aulas durante la COVID-19, ¿qué desafíos encontramos en el camino y cómo vienen siendo abordados? Empezamos ahora con nuestras invitadas, con una primera pregunta que tiene que ver con la planificación. Y quisiera empezar hablando del proceso de planificación que demandó este contexto, ¿no? Un contexto de crisis en el que aparecen elementos como la urgencia, la necesidad del apalancamiento de recursos, de dónde sacamos los fondos, la articulación con los actores, los docentes, sociedad civil. Entonces la pregunta es, para Montserrat, y luego de repente María nos podría ayudar a complementar, ¿cómo fue el proceso de planificación de las políticas en el contexto de la pandemia? Concretamente, la educación a distancia y el regreso a las aulas. Gracias, Henry. Bueno, sí, en efecto, luego de este primer diagnóstico, y voy a hablar más lento, de este primer diagnóstico en el que todo fue para todos de manera súbita, el nuevo escenario, lo importante siempre fue distinguir, como bien dijiste, mantener la diferencia entre lo urgente y lo importante. Es decir, lo urgente son medidas que había que tomar de inmediato y sabiendo que es a corto plazo, pero que a su vez contemplen siempre lo importante, cuáles van a ser las implicaciones a mediano y a largo plazo para aprovechar, ya que se estaban estremeciendo desde las bases de la estructura misma de la educación y por lo tanto era una oportunidad, qué medidas tomar para que estas tuvieran implicaciones importantes en las transformaciones educativas. Eso creo que fue fundamental, diferenciar todo el tiempo y no solo dejarnos llevar por lo urgente, que obviamente era importante. Solamente respondiendo también a la pregunta y a las inquietudes de presupuesto, cuando uno habla de las políticas educativas y el retorno a clases y todo, hay que recordar que estamos hablando de ecosistemas educativos y que por lo tanto es toda una complejidad. Cuando hablamos de la educación como tal y su implementación, estamos hablando de infraestructura, de alimentación escolar que reparte el Ministerio de Educación, de uniformes, de textos, de todos aquellos servicios
servicios que nosotros damos porque lo establece la Constitución, y por supuesto de los docentes que son el eje angular, su capacitación, preparación y los actores de la comunidad educativa en general. Con esto quiero decir que en efecto el tema presupuesto pasa a ser vital, más aún en tiempos complejos y en una situación de crisis económica. Es indispensable persuadir al propio gabinete que frente a problemas terribles de salud, que son realmente urgentes e importantes, y frente a problemas muy graves económicos, también educación es prioritaria y es vital, y necesita su presupuesto. Ese es un tema que sí, en efecto, es muy delicado en tiempos complejos. Y por otro lado, decir que la planificación nosotros la hicimos desde un principio, desde el primer día que empezamos la flexibilización del sistema, el cambio del sistema, y la flexibilización consistió fundamentalmente en el tema curricular, capacitación a docentes, no solamente ya en la contención emocional, en pedagogía, pero en pedagogía en diferentes modalidades, porque son tres, es la semipresencial y presencial en algún momento, como también el ámbito virtual, como también la educación remota. Son diferentes formas de implementar los recursos y las clases en estos ambientes de aprendizaje. Pero aparte de eso, establecimos tres fases desde un inicio. La primera era Aprendemos Juntos en Casa, en la cual todavía está una gran parte de la población ecuatoriana, que es educación básicamente remota, con toda la asistencia de conectividad que sea posible. La segunda, que es la que estamos ahorita en retorno, que varía de la ministra actual desde su gestión, ha acelerado, que es Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, el retorno progresivo, seguro y siempre voluntario. En el Ecuador se lo hizo siempre a través y de la mano con el Ministerio de Salud y a través del COE Nacional, que es el Consejo de Emergencias, que iba autorizando este retorno como planes de pilotaje. Significaba que se iba evaluando semana a semana, y creo que eso ha traído un poco lento, pero al mismo tiempo ha traído mucha seguridad a la ciudadanía, porque no se han presentado casos de contagio en los ámbitos escolares. Y el tercero es cuando venga la nueva normalidad, todos volvemos a la escuela. Y por supuesto está previsto también en toda esta fase el diagnóstico de aprendizajes, el diagnóstico psicoemocional y su respectiva nivelación y recuperación. Eso es la planificación, siempre considerando también las limitaciones presupuestarias. Por eso sí es un tema que hay que considerar y ver cómo se planifica de manera que sea factible, porque obviamente que es muy fácil planificar, pero el problema está en cuando tiene uno el desafío de además hacerlo de una manera creativa, corresponsable, para que sea factible. Y eso se lo logró hasta el momento a través de la suma de esfuerzos. Este plan de continuidad educativa, como digo, ha fortalecido la autonomía y responsabilidad de las escuelas, porque Ecuador es un país pequeño, pero muy diverso, quizás el más biodiverso del planeta, y por lo tanto se permitió a que cada contexto adapte el currículo a los niveles y a sus necesidades también culturales. Tenemos dos tipos de educación. Procedimos a la vacunación de docentes, está ya prácticamente más de un 90%, entiendo, y ya con la primera dosis, cuando nosotros finalizamos estaba un poco más del 80% y ahora han ido acelerando, y se está avanzando en lo de la segunda dosis. Eso dio mayor confianza también para el retorno. La otra cosa importante es el hacer seguimiento, y eso es algo que está en la planificación. No podemos saber si hemos avanzado o no si es que no estamos logrando los resultados deseados, y esa es la única forma de flexibilizar el sistema, pero con un monitoreo al lado. Un monitoreo al lado que diga sí, estamos yendo a donde queremos llegar, o inmediatamente fortalecemos esto o modificamos lo otro. Creo que siempre va a ser necesario hacer ajustes, pero siempre con base a resultados y a un monitoreo de esos resultados, y si las estrategias son válidas o no. Eso importantísimo, el manejo de la información, que entró dentro de toda la planificación desde un principio, como también la planificación de la protección integral de los estudiantes, y para eso se generó una política de convivencia en paz, como todo un sistema intersectorial de protección de derechos y de inclusión, para poder seguir adelante a pesar de las brechas de aprendizaje, las brechas digitales, pero poder seguir adelante como comunidad educativa. Y las tres modalidades que, como sabemos, quedan ya de manera definitiva: educación en línea o virtual, educación presencial, ahora semipresencial, y educación en casa o homeschooling.
Eso básicamente por el momento, y atendimos de manera urgente dentro de toda esta planificación, íbamos tomando una decisión y de la mano venía el proceso de capacitación docente. Nos pusimos al día en el marco de valorización docente en una serie de cronogramas de selección del magisterio para ingreso al magisterio con nombramiento definitivo, de manera que los docentes supieran que a pesar de la inestabilidad, de la incertidumbre más que nada, la selección al magisterio era meritocrático y eso les daba una profunda estabilidad laboral para que ellos continúen con su desarrollo profesional. Eso creo que fue bastante importante, más la apertura de más de 600.000 cupos para que nuestros docentes continúen adelante, y además emitimos un acuerdo en el cual eliminábamos todo tipo de trámite administrativo y optimizamos los procesos para que ellos puedan enfocarse en la parte pedagógica sustancialmente. Gracias. Muchas gracias, Montserrat. Vamos ahora a hablar con María y preguntarle sobre la implementación. Y a María quisiéramos formularle la siguiente pregunta. Ahora, hablando ya de la implementación de las políticas, como ministra en funciones, queríamos consultarle cómo se viene dando la implementación de las políticas que hoy están vigentes para promover el retorno a las aulas durante la COVID-19. ¿Qué desafíos vienen encontrando en el camino y cómo vienen siendo abordados? Adelante, María. Gracias, Henry. Bueno, yo voy a anclarme en toda esta explicación que acaba de hacer Montserrat sobre cómo se manejó el inicio de la planificación de la política pública y poner de relieve algo que ya se mencionó antes, que es el proceso de transición. Desde la implementación de estas políticas públicas dependían de la continuidad y que podamos continuar trabajando sobre la base del camino ya recorrido, como se había planteado. Y para eso ha sido fundamental dos elementos. El primero es esta transición ordenada que planteó Monse, que sucedió aquí, y que tuvimos este apoyo además del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, en el cual la información se entregó de manera transparente y además muy completa. Entonces, esto ayuda a que la implementación pueda iniciarse apenas inicia la gestión. Ahorramos una cantidad de tiempo importante en conocer cuáles son los detalles, y contamos con informes completos y contamos con información transparente sobre la cual tomar decisiones de si debe reverse alguna política o alguna estrategia o si debemos darle continuidad y fuerza. Entonces, rescatar nuevamente y destacar la gran relevancia de estos ejercicios de transición ordenada, sobre todo en materia educativa. Después, algo que también estamos dando continuidad y que fue algo que surgió de la gestión de la ministra Kramer aquí presente, es que existe y que se conserva un comité asesor de expertos con quienes trabajaron en el diseño de la política pública educativa en respuesta a la pandemia por COVID, y que ayudó a que se sumen todos estos esfuerzos de los cuales hablaba Montserrat. Esto permitió que además, en mi caso, que estaba en la UNESCO, haya podido participar en reuniones de planificación, también dar mi opinión y escuchar la opinión de otros colegas, otros expertos y otras regiones sobre cómo podíamos avanzar, y también con mucha transparencia poder identificar dónde estaban los nudos críticos. Esto ayudó a que apenas nosotros entramos en el Ministerio de Educación el 24 de mayo pasado, tengamos ya claridad de cuáles eran esas estrategias que queríamos implementar. Yo les hablaba de estos 5 ejes, se diseñaron 5 ejes y 20 acciones que buscan orientar la política pública a lo largo de los próximos 4 años, sin que esto implique que no tenga que seguirse retroalimentando, informando sobre procesos de evaluación constante, y que nos permita tener un planteamiento contundente y un análisis sobre las necesidades que se presentaron, en primer lugar, al presidente, en segundo lugar, al Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, en tercer lugar, al Ministerio de Salud Pública, y en cuarto lugar, al Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, que es la instancia rectora de la política de respuesta a la emergencia, que tiene pues una plenaria y una mesa especializada en materia del derecho y la garantía del derecho a la educación. Esto permitió que pocos días después de haber asumido el cargo, el presidente firmara un decreto ejecutivo
en el cual se daba prioridad a la política pública educativa como respuesta a la pandemia y como una medida de reactivación, no solamente de la garantía del derecho a la educación y la continuidad de esta garantía, sino como una medida de protección integral de los estudiantes, pero también como una reactivación económica y social. En un contexto en Ecuador en el que, debo decir, los almacenes, los bares, los restaurantes, muchos ya tenían permiso de funcionamiento y sin embargo la educación no se había autorizado en muchos casos que las instituciones educativas tengan presencialidad. Se planteó la continuidad del plan ya trazado por la gestión de la ministra Kramer con las 3 fases. Seguimos en este ejercicio que ella hablaba de la segunda fase en que conviven modalidades semipresenciales y modalidades a distancia, pero poco a poco vamos avanzando hacia una modalidad que tenga mayor grado de presencialidad y que nos permita conocer el estado de situación de los estudiantes, el nivel de rezago educativo, que ya como mencionaba Monse, tenemos estimaciones de que es un alto grado de probabilidad de exclusión, pero no tenemos el dato concreto porque no hemos podido hacer un ejercicio censal. Vamos a plantear un ejercicio censal a lo largo de estas semanas. Esta semana estamos ya iniciando el pilotaje de lo que hemos denominado la política de puntos de encuentro, que son más de 20,000 puntos a nivel nacional, que con voluntarios recogerán información sobre el estado de situación de los niños y adolescentes en el país para conocer si han estado estudiando, cómo han recibido esta educación virtual a distancia, con el enorme desafío que ya fue mencionado de la conectividad, en donde las áreas rurales en Ecuador pues cuentan con una conectividad un poco mayor al 20% y en las zonas urbanas un poco mayor al 40%, pero que no cubren todas las necesidades y por tanto también representan una brecha. Hasta el momento, al haber iniciado este proceso de reactivación del uso de las instalaciones de manera primero consensuada con la comunidad educativa, voluntaria y progresiva, utilizando las mismas herramientas de solicitud de estos permisos que ya había diseñado la gestión previa, hemos logrado que hasta la fecha y en la actualidad contemos con un mayor número de instituciones educativas cuyo permiso ha sido ya aprobado y eso pues por supuesto ha permitido que iniciemos este retorno paulatino y controlado y aunque la población, como no han tenido mucha presencialidad hasta ahora, en algunos casos se sienta un poco temerosa, pero hemos tenido excelentes resultados. Estamos hablando de que en la semana pasada iniciamos con esta medida y 944 instituciones educativas ya tuvieron un ejercicio de semipresencialidad sin ningún inconveniente. Esta semana hemos incrementado a más de 1,125 y cada semana vamos a ir revisando estas solicitudes y aumentando el número de instituciones que cuentan con esta autorización para poco a poco ir retomando estos contextos de presencialidad o semipresencialidad en aforos reducidos y en contextos controlados en estricta coordinación con el Ministerio de Salud, al tiempo que podemos trabajar con el Ministerio de Finanzas en una proforma general del Estado que prioriza la educación. El ministro de Finanzas ha publicado las prioridades del Ministerio de Finanzas, son 3 prioridades y la tercera es salud y educación. Entonces, que tenemos también un contexto político favorable en el que haber ganado este tiempo y el haber podido hacer un lobby conjunto con todo el resto del gabinete nos permite tener muy bien posicionada la importancia y la relevancia de la inversión en materia de educación y sobre todo la continuidad de políticas educativas que nos permitan garantizar el acceso. Así también hemos logrado actualizar un levantamiento de información que ya nos entregó la ministra Kramer sobre el estado de situación de la infraestructura educativa. El sistema tiene alrededor de 14,000 instituciones educativas que son fiscales, es decir, que dependen directamente del Ministerio de Educación. Y de esas instituciones educativas, ir viendo también cuál es ese estado en el que se encuentran y cuánto deberíamos poder invertir para ir avanzando hacia su adecuación de manera tal que podamos retornar de manera paulatina a la presencialidad. Y esto también nos da un norte de cuál es el presupuesto que requerimos y nos ha permitido compartir con el Ministerio de Finanzas el detalle de los requerimientos presupuestarios y tener
la sensibilidad sobre este tema, así también priorizar la conectividad, algo que se ha logrado también con mucha voluntad del gabinete, es que a través del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se vaya a cumplir con aquella promesa que hizo el presidente Guillermo Lasso de dar conectividad a todas las parroquias a nivel nacional. Se está avanzando de manera muy rápida en esto y se plantea cumplir con esta meta hasta diciembre del 2021, tener conectividad en todas las parroquias a nivel nacional, incrementando este porcentaje que también representa una brecha. Muchos desafíos todavía nos queda y existen una serie de tareas pendientes que no se terminan con simplemente la planificación, sino lo que estamos hablando. La implementación de estas políticas requiere de un trabajo continuo, de un monitoreo constante. Tenemos que hacer un monitoreo de qué está pasando en cada una de estas instituciones educativas en donde ha habido esta autorización. Tenemos cada 15 días una reunión con el Ministerio de Salud planificada para revisar el estado de situación de la evolución de la pandemia, es decir, un reporte epidemiológico por parroquia que nos permite tomar decisiones también muy vinculadas a los territorios, a la realidad de la evolución de la enfermedad en los territorios, y seguir avanzando con el Ministerio de Salud también en el Plan Nacional de Vacunación, que en Ecuador se ha lanzado, se denomina el Plan 900, y este plan planteó desde el inicio 9 millones de personas vacunadas en los 100 primeros días de gobierno. Hasta el día de ayer ya superamos el 1.000.000 de dosis aplicadas durante estos primeros 20 días de gestión y ya tenemos garantizadas las dosis para cumplir con los 9 millones. En julio, pues ya habremos llegado y habremos superado hasta el mes de agosto los 7 millones de nuevas personas que ya estén inmunizadas. Y por supuesto, esto ha priorizado a los docentes, como bien lo mencionó la ministra Kramer, heredamos, esta gestión heredó ya un cuerpo docente, y no solo docentes, sino también de personal administrativo, directivos, personal de consejería estudiantil, que son psicólogos educativos, personal de limpieza, también ya con la primera dosis de vacuna, y en estos días están empezando a recibir la segunda dosis por el plazo que tenía que pasar entre lo uno y lo otro, y por lo tanto tenemos ya un sistema educativo que casi al 90% cuenta con la primera dosis de vacunación, y un sistema educativo que en el transcurso de este mes y el siguiente contarán con las 2 dosis de la vacuna y estará completa en más del 90%. Esto quiere decir que, bueno, también garantiza una mayor tranquilidad para las familias, sin que esto quiera decir que tengamos que bajar la guardia con esta pandemia que de todas maneras continúa. Eso tal vez hasta ahora, Henry, para luego seguir conversando. Muchísimas gracias, María. Me parece que muy interesante todos los puntos que planteas porque nos da pie para el pase a la siguiente sección, en donde estoy seguro retomaremos varios de los puntos del proceso que describiste. Pasamos ahora a esta tercera sección llamada Continuidad de las políticas. Esta sección apunta a reflexionar sobre la resiliencia de los sistemas educativos y los elementos que permiten la continuidad de las políticas educativas, no solo aquellas vinculadas a educación a distancia o reapertura de las escuelas, a pesar de procesos complejos como la pandemia del COVID o procesos incluso de cambios de gobierno. No necesariamente nos enfocamos en el tema de la pandemia, sino también en los diversos elementos de la continuidad a lo largo del tiempo. Asumimos muchas veces que la continuidad es buena per se, sin embargo, no necesariamente toda continuidad es buena. A veces es mejor el camino de la ruptura. En todo caso, se precisa siempre de un análisis cuidadoso para determinar qué amerita continuidad. Por eso resulta tan valioso hablar de una continuidad crítica. Hay procesos de transición o cambios de gobierno que permiten un intercambio sobre los temas prioritarios de la agenda educativa, y ahí resulta interesante mirar qué temas resultan siendo evaluados para la continuidad. En ese sentido, nos interesa mirar desde la experiencia de nuestras invitadas, desde su experiencia en la gestión, qué políticas continuaron y por qué continuaron.
Por ejemplo, se habla de la importancia de articular una estrategia para la continuidad de las políticas desde el territorio, desde lo local, como estrategia de la continuidad. También se habla del papel de la cooperación internacional en la continuidad de las políticas. María nos acaba de mencionar la importancia del rol del PNUD y cómo esa intervención permitió el desarrollo de una serie de documentos que al momento de la transición generaron toda una serie de puentes de continuidad y de información que ya estaba lista. Entonces, antes de pasar a nuestras invitadas, quisiera preguntar a nuestra audiencia, incluso en contextos como el de una pandemia o de cambios de gobierno, ¿qué políticas actualmente vigentes en favor de la inclusión educativa en mi país han podido tener continuidad en el tiempo? Repito la pregunta. Incluso en contextos como el de una pandemia o de cambios de gobierno, ¿qué políticas actualmente vigentes en favor de la inclusión educativa en mi país han podido tener continuidad en el tiempo? Ahora sí, vamos con nuestras invitadas. Empezaremos con María y luego seguiremos con Montserrat. Y la pregunta es, ¿qué continuó y por qué continuó? ¿Qué continuó? ¿Qué políticas actualmente vigentes en favor de la equidad han podido o podrán tener continuidad en el tiempo, incluso en contextos como una pandemia o cambios de gobierno? ¿Por qué continuó? ¿Qué contribuyó a la resiliencia del sistema educativo ecuatoriano en contextos cambiantes? ¿Qué podemos aprender desde la región, de la experiencia ecuatoriana? ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron la continuidad de ciertas políticas educativas a pesar de una pandemia, a pesar de los cambios de gobierno? ¿Y cuáles son los principales desafíos para la continuidad? Adelante, María, te escuchamos. Bueno, Henry, como estábamos explicando, yo creo que primero lo que ha contribuido a esta continuidad es que son políticas públicas, aquellas políticas públicas que han tenido continuidad, no solamente en este cambio de gobierno, sino en cambios de gobiernos anteriores, son políticas públicas que son pertinentes para el contexto primero y que han sido construidas de manera participativa. Creo que tal vez una de las de los principales elementos es que tanto la política, la estrategia de continuidad educativa que mencionó a detalle la exministra que nos acompaña, como otras políticas como la de nivelación educativa, como políticas que tienen que ver con acceso a educación de poblaciones en situación de vulnerabilidad, todas estas han sido construidas de manera participativa. Y al tener esta característica, la política se vuelve una política que tiene un respaldo, que no es una política impuesta, que es una política que a la larga lo que tiene es legitimidad. Y una política que tiene legitimidad y respaldo de la sociedad y de los beneficiarios, es más fácil darle continuidad por un lado, e incluso yo llegaría a decir, es difícil quitar la continuidad, porque es un derecho adquirido, es una planificación ya instaurada, y retirar eso, cuando además es un elemento que busca garantizar el acceso a un derecho humano fundamental, como es la educación, se convierte en muy difícil o casi imposible. Por lo tanto, ayuda a que exista esta continuidad. Ahora, no cualquier continuidad, como tú decías, tenemos que ir evaluando cada una de estas políticas y adecuándolas a estos nuevos contextos. Para darte un ejemplo, tenemos en el país un modelo de nivelación que se conoce como NAP, que fue diseñado previo a la pandemia. Ahora, luego de una pandemia en donde los estudiantes tenemos este enorme riesgo de abandono escolar y además una altísima probabilidad de haber ampliado las brechas entre distintos estudiantes, los que tenían mejor acceso a la conectividad y contacto con sus docentes o oportunidades de aprendizaje más continua, versus aquellos que viven en áreas muy alejadas, en donde no hay conectividad y no han podido vincularse con sus docentes de manera tan permanente o incluso no lo han podido hacer durante toda la pandemia. Tenemos el incremento de las cifras de trabajo infantil que aquejan a toda la región. Esto nos plantea la necesidad de revisar esta política de nivelación, utilizar y sobre la base de esta construir nuevas metodologías que se adecúen a cada uno de estos contextos en un ejercicio de transformación de la política que nunca puede terminar, sino que tiene que ser una retroalimentación constante para que ésta siga siendo pertinente
Y obviamente en este contexto de pandemia ese cambio se ve como muy radical, porque es de un día al otro, ¿no? De un día al otro estábamos todos confinados, de un día al otro estábamos en una modalidad de educación a distancia. Nos vimos obligados a implementar metodologías que no utilizábamos con tanta frecuencia en educación. De un día para el otro debimos responder de manera muy resiliente a la pandemia. Pero estos cambios se dan siempre y creo que tal vez una de las principales lecciones que tenemos en la pandemia es que tenemos que estar siempre revisando, actualizando y contextualizando la política que cuando fue diseñada siempre tiene una razón de ser. Yo sí creo, soy fiel creyente de que las personas que trabajamos en educación siempre tienen las mejores intenciones en mente y siempre buscan lo mejor para sus estudiantes. Y sin embargo, una política que en un momento fue considerado pertinente, luego de algunos años tal vez ya no lo es. Entonces, esta revisión constante, permanente, esta transformación y esta flexibilidad y esta resiliencia, creo que es algo que tenemos que llevar a la práctica de la elaboración de la política pública educativa mucho más allá de la pandemia y cuando hayamos superado esta crisis. También creo que es importante mencionar que debemos trabajar en esta cultura de la transparencia, ¿no? Que en la región a veces cuesta mucho. El hecho de que quienes estamos trabajando y estamos en un cargo en el servicio de la comunidad, mejor servimos si es que informamos de manera transparente a la población y a quienes serán a quienes asumirán este cargo luego de nosotros para que puedan tomar decisiones informadas, ganar tiempo, y eso creo que es una lección que ha sido una lección que pienso debería ser replicada en todos los países de nuestra región, sin importar de qué partido político o de qué corte ideológico venga el siguiente ministerio. El contar con información, el contar con evaluación, el contar con datos, como decía Monse, es fundamental para poder tomar decisiones que sean adecuadas y adaptadas a la realidad. Una de las políticas también a las que se les dará pues muchísima continuidad, diría que son la gran mayoría de ellas, todas ellas están evaluadas. También tomen en consideración que estábamos haciendo cuentas 20 días, ¿no? En el cargo. Y en estos 20 días hemos logrado evaluar el reporte de infraestructura, hacer una valoración. Hemos logrado pues el decreto ejecutivo, la promulgación de las líneas de acción y cuáles van a ser las actividades. Hemos logrado la no objeción del Comité de Operaciones de Emergencia para la reapertura de las instituciones educativas, de la infraestructura de las instituciones educativas y su uso progresivo, paulatino y voluntario. Hemos logrado continuar con el Plan Nacional de Vacunación de docentes, en donde podemos ya pues completar aquello que se inició en la gestión anterior, y hemos logrado mantener algunas reuniones ya con contrapartes con las que ya venía dialogando el ministerio previamente, como son los gremios de docentes, como son también las comisiones de la Asamblea Nacional. En Ecuador el legislativo funciona a través de comisiones especializadas y existen 2 comisiones que van de la mano con el Ministerio de Educación en la Asamblea Nacional, que es la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y la Comisión de la Protección de los Derechos de los Niños, que ambas pues tienen un rol fundamental y un diálogo continuo. Es decir, yo creo que, como les decía, el haber tenido este flujo de información transparente y continuo nos ha permitido poder tener logros muy importantes en poco tiempo, cosa que no hubiese sido posible si es que el día 24 de mayo, hace 20 días, nosotros llegábamos de esta administración a ciegas y teníamos que recién empezar un levantamiento de información. Estaríamos recién empezando y eso solamente es en detrimento de la población, en este caso de los niños y los jóvenes que son pues nuestra razón de ser como Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, María. Continuamos entonces con Montserrat. Y la pregunta es, dentro de estas políticas, en la línea de continuidad, ¿qué continuó y por qué continuó? Adelante, Montserrat. Gracias, Henry. Bueno, aquí quiero decir que fue excelente en la transición que hemos mencionado bastante, porque creo que realmente fue un proceso muy, muy valioso que debe ser sistematizado, como decía. Pero también fue excelente la selección de la nueva ministra de Educación.
me refiero, cuando hubo el cambio de gobierno, valoro muchísimo la decisión del presidente entrante en ese momento, actual presidente Guillermo Lasso, de valorar y priorizar la educación y en ese sentido buscar un perfil que tenga la formación, tenga la experiencia y pueda de inmediato continuar con aquello que se consideraba que pueda continuar y transformar lo que haya que transformar. Es decir, una persona con formación y experiencia en educación, implementación de programas de educación, tanto en el ámbito público como en el ámbito de las organizaciones internacionales, como en el ámbito de la educación particular. Ese es el caso de María Brown. En ese sentido, creo que es muy importante pensar en eso. ¿Quiénes son los equipos que están dentro de los ministerios de educación? Muchas veces el Ministerio de Educación, por su acceso a toda la sociedad, en el caso de Ecuador accedemos a 4,5 millones de estudiantes, 9 millones con sus padres y 18 millones con sus abuelos. En algunos casos, lastimosamente, el Ministerio de Educación puede ser una tentación de ser utilizado como una plataforma política. En este caso se le dio prioridad que haya urgente continuidad en aquellas políticas públicas de educación que estén funcionando. Eso es algo que hay que contemplar, que debe haber continuidad. ¿Quiénes gestionan en el Ministerio de Educación? Un equipo de profesionales de educación que trabajan para y por la educación por encima de todo. Por otro lado, como lo mencionó la ministra María, es muy importante que estas políticas públicas continúen porque fueron construidas con mucha participación. Por ejemplo, pongo el caso, y en el caso de María, en ese momento era oficial de la UNESCO, como lo mencionó, y parte del Comité de Asesoría Internacional, y de los cuales también nos ayudaron construyendo recursos educativos y demás. Realizamos conjuntamente con todo el comité, pero en el marco de la agenda de UNESCO, Futuros por la Educación. En este proceso, la sociedad completa participaron más de 430,000 personas, docentes, estudiantes, expertos, en grupos focales, en mesas técnicas, en plataforma abierta, definiendo cuáles son sus prioridades de educación para el país, cuál es la ruta que quisieran que siga la educación. Y en ese sentido, fue más bien excelente ver cómo había más bien una claridad grande en la comunidad educativa de a dónde queremos ir y casi diría que una alineación versus lo que se dice a veces en los medios o en las redes, porque las redes y los medios son mucho más vulnerables a la circunstancia o la coyuntura política, mientras que en esta participación y construcción colectiva fue realmente muy satisfactorio ver que como país estábamos muy claros de cuáles eran nuestros objetivos y cómo ir hacia allá. Y había una clara conciencia de la comunidad educativa de qué es prioritario y qué no. Eso creo que fue también una experiencia valiosísima. Y por otro lado, están continuando, y eso excelente, porque aquí debo decir que cuando uno habla de continuidad de la política educativa, creo que los objetivos es mucho más fácil que siempre sean comunes. ¿Quién no quiere una educación de calidad, con equidad, inclusión y aprendizaje a lo largo de la vida? Creo que en eso todos estamos de acuerdo. El punto está que cómo se implementa, a través de qué estrategias. Y en efecto, como dijo María, esas estrategias tienen que ser flexibles, la planificación tiene que ser flexible, como lo indicaba Pablo, porque obviamente las circunstancias van cambiando, pero lo importante es que los resultados esperados y los objetivos, sobre todo, estén muy claros, de manera que a medida que se va monitoreando, se va viendo qué resultados se han alcanzado o qué falta mejorar para que esos resultados se alcancen. Y aquí quiero hacer esta diferencia porque es diferente. En la política pública educativa tenemos diferentes niveles, desde la planificación, si viene ojalá, como creo que ha sucedido mucho en estos casos de pandemia, construida desde abajo y desde arriba en un encuentro participativo, pero a su vez su implementación irá teniendo cierta flexibilización que está contemplada en la normativa, sabiendo que así va a ser, todos los acuerdos que emitimos, porque emitimos muchos para poder implementar, no muchos, pero los indispensables para poder implementar las transformaciones, estaban concebidos de una manera flexible, para que justamente no nos maniate. Una de las cosas que encontramos era precisamente que la normativa era un poco rígida y no nos permitía innovar rápidamente o flexibilizar. Y en ese sentido, los nuevos acuerdos son mucho más flexibles para que la política pública sea factible. Por otro lado, creo que también es muy importante que hay cosas que
tienen que continuar porque son objetivos comunes, insisto, como por ejemplo la comprensión lectora. Sabemos que según el Banco Mundial, Ecuador es uno de los países muy afectados. Antes de la pandemia estaba en un 63% del indicador de comprensión lectora que lo llaman pobreza de aprendizaje, mientras que América Latina tiene un 53% y se supone que con la pandemia pudo haberse afectado un 10% más. Por supuesto que urgen programas para continuar a largo plazo para mejorar la comprensión lectora. Eso es indiscutible, como también es indiscutible la flexibilización, las alianzas, la corresponsabilidad, la participación activa de todos los miembros, las nuevas modalidades, que todas las familias puedan educar a sus hijos según su proyecto de vida, según sus recursos y sus circunstancias y necesidades. Pero también es importante, y lo mencionó también María, el hecho de que hay también políticas públicas que tienen que ser mejoradas y las dejamos como desafíos pendientes abiertamente. Por ejemplo, el tema docente. Tanto la evaluación docente como la formación docente y por ende la articulación e involucramiento de las facultades de educación es un tema que tiene que ser mejorado. Tiene que ser mejorada una evaluación bastante más integral, lo vimos clarísimo durante la crisis, cómo el perfil docente se adapta a nuevos requisitos. Tiene que adaptarse a nuevas modalidades, a nuevos requisitos, pero también ese componente de actitud. Ahora, como nunca, se vio que el complemento entre actitud y aptitud del docente era fundamental. No bastaba un docente con dominio de su disciplina. Lo que nos urgía era un docente con vocación, un docente que saliera realmente al encuentro de sus estudiantes y de sus familias para apoyarlos y atravesar semejante desafío que estábamos viviendo. Eso generalmente no se ha encontrado la forma de evaluarlo muy sistemáticamente y creo que es algo que hay que mejorar, por ejemplo. La evaluación integral del docente, actitud y aptitud, su verdadera vocación y entrega. Como también la articulación con las facultades de educación, que tienen que renovarse muy ágilmente en sus currículos, en sus prácticas, acompañar al sistema de educación. En Ecuador no es en todos los países de América Latina, más bien es en pocos países del mundo que sucede que en Ecuador el Sistema Nacional de Educación es totalmente fragmentado con el sistema de superior. Son dos instancias muy diferentes, lo que a veces perjudica a los estudiantes porque no se articula claramente el perfil de salida del sistema de educación con el perfil de entrada a universidades. Cuando los dos sistemas deberían tener una total integralidad y manejarse circularmente, me refiero, se nutren a sí mismos y son la razón de ser el uno del otro y los dos se complementan. En el Ecuador eso falta. Falta muchísimo esa articulación, integralidad del sistema y eso afecta incluso en la agilidad y flexibilidad de la formación docente y en el involucramiento de los estudiantes a docentes con el Sistema Nacional de Educación, del cual aprenderían muchísimo más si estuvieran permanentemente en territorio y en contacto. Y debe continuar, por supuesto, la corresponsabilidad de todos. Creo que como nunca la educación pasó a ser una prioridad y una conciencia total de toda la sociedad de que somos corresponsables y todos tenemos que apoyar. Insisto, el Ministerio de Educación es la instancia rectora y por supuesto es su obligación garantizar esa calidad y demás, pero es la sociedad completa, el país, el que tiene que buscar la transformación y mejora del país a través de un cambio de mentalidad que lo da la educación. Eso fundamentalmente. Gracias. Muchísimas gracias, Montserrat. Tenemos varios comentarios de quienes nos están acompañando. En la segunda sección, de hecho, nosotros preguntamos a la audiencia en las políticas de retorno a las aulas durante la COVID-19 qué desafíos encontramos en el camino y cómo vienen siendo abordados estos desafíos. Y, por ejemplo, Ana Isabel Campos, desde Costa Rica, nos menciona que hay muchos desafíos para garantizar la equidad y calidad de los servicios educativos durante la pandemia. Algunos son el derecho a la conectividad, el Internet, la infraestructura, el acceso a la información actualizada para la toma de decisiones y la planificación, la articulación y la participación activa de los actores, mayor flexibilidad en las políticas curriculares, así como garantizar la permanencia del estudiantado. Héctor Soto de Nicaragua menciona que el desafío fue la nivelación de los contenidos
y se planteó una macrounidad pedagógica para generar un puente el año 2020, entre el 2020 y el 2021, y así garantizar la continuidad educativa. Sofía Medina de Panamá nos plantea que la primera política de retorno a clases son las medidas de bioseguridad para garantizar la salud pública. También surge la necesidad de apoyo socioemocional para nuestros estudiantes. En el caso de Brasil, Wellington Basto nos menciona que el retorno a clases depende en gran medida de la vacunación. Hay resistencias de parte de diversos actores. Otras medidas están relacionadas con los procedimientos de remoción y saneamiento. Y es por ello que es importante el diálogo y la participación. También señala como relevante el tema de la inclusión digital. Muchos estudiantes fueron excluidos digitalmente y las grandes disparidades entre las áreas rurales y urbanas se vieron incrementadas. Durante el bloque 3, cuando preguntamos a nuestra audiencia sobre qué continuó en sus países, Sofía Medina de Panamá nos comentó que se priorizó la financiación para la dotación de recursos en diferentes formatos que permitieran llegar a contextos educativos, tales como materiales impresos para áreas vulnerables y contenidos digitales donde existiera la conectividad. Todo el tema de inclusión educativa nos lo recuerda Ana Isabel Campos, que continuó la búsqueda y creación de escenarios diversos para mantener el servicio educativo, el contacto con estudiantes y las familias. Elsa Sosa de Uruguay menciona todo el proceso de ampliación en el acceso, retención, egreso y mejora el trayecto de todos los estudiantes. Estos esfuerzos fueron continuados en aras de promover aprendizajes de calidad. Miguel Ángel Valdés Orozco menciona que en México un gran desafío es que los alumnos cuenten con conectividad a Internet y equipos tecnológicos. Creo que tenemos varios puntos en común. Invitamos en este momento a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que puedan colocar preguntas para nuestras invitadas ya en los pocos minutos que nos quedan. Vamos a terminar dentro de unos pocos minutos. Y me parece que el intercambio ha sido tan rico que el tiempo ha pasado volando. Hay una pregunta desde Bolivia, que por cierto me quería mencionar que nos están acompañando 11 países, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Muchísimas gracias por participar de este diálogo técnico regional. Y la pregunta es de Bolivia. Fernando Carrasco nos consulta sobre el tema de calidad educativa. En el tema de acceso o de logros de aprendizaje, ¿qué priorizar? El acceso y la calidad son excluyentes, complementarios en el tema de la priorización. Y yo tenía una pregunta adicional y tiene que ver con lo que nos deja este año tan difícil en términos de políticas públicas. Venimos de enfrentar una pandemia, venimos de generar procesos de planeamiento en contextos de alta complejidad y nos preguntamos, a partir de esto, ¿qué políticas quedarán? ¿Qué políticas se implementaron durante la pandemia y consideran que quedarán instaladas incluso después de ellas, después de la pandemia? ¿Qué propuesta a futuro hay para repensar el sistema escolar a raíz de la irrupción de la crisis de la COVID-19? María, Monse, las escuchamos, por favor. Así es que muchísimas gracias desde ya por sus aportes y sus reflexiones. No, gracias a ti, Henry. No sé, tal vez yo empiezo sobre estas dos preguntas. Bueno, mi criterio sería que no podemos escoger entre acceso y logros de aprendizaje. Los dos son elementos que hacen a la calidad.
el pensar que si medimos calidad de los estudiantes que están dentro del sistema educativo y tenemos mejores resultados que cuando aquellos que estaban excluidos entran, a lo mejor bajan el promedio porque precisamente vienen con un rezago dado, es simplemente disfrazar o es una ficción sobre la calidad, ¿no? Es un derecho humano fundamental, es un bien público y tiene que estar accesible a todos. Entonces tenemos que trabajar sobre el acceso y sobre la calidad de manera paralela. Y la calidad, en el caso de Ecuador, creo que tiene mucho que ver con la pertinencia. Tenemos que mejorar también aquello que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Y el poder trabajar sobre currículos contextualizados, el poder trabajar sobre innovación curricular, el poder trabajar en capacitación docente sobre planificaciones en metodologías que nos permitan mejorar también el nivel de los servicios. Y por otro lado, y atándole a la segunda pregunta, ¿qué políticas quedarán? Yo creo que el tema de la flexibilización de la educación es una lección que nos queda y que va a ser bien difícil revertir, ¿no? Una vez que las familias y los estudiantes han podido ver que pueden convivir distintas modalidades al tiempo y que es beneficioso tener modalidades que además sean flexibles, que sean adaptables, que sean contextualizables. Va a ser muy difícil, o al menos yo diría no deseable. Sería una pena que después de todo esto volvamos a tener un sistema educativo como el que teníamos antes. Tenemos que salir de esto con sistemas educativos innovados, robustecidos, distintos, que respondan mejor al contexto, que se adecúen a esta nueva realidad. Entonces, el volver a lo que teníamos antes sería un retroceso, a mi criterio, y por lo tanto yo apuesto a que esas modalidades flexibles se van a mantener. Creo que se van a mantener también muchos temas que tienen que ver con la vinculación de la familia con la educación. Creo que estábamos yendo cada vez más hacia modelos educativos en donde los padres de familia, sobre todo en áreas urbanas de alta densidad poblacional, dejaban a sus hijos en las instituciones educativas y poco les interesaba o poco sabían o poco conocían de qué sucedía al interior de esas cuatro paredes y qué estaba pasando con el proceso de enseñanza-aprendizaje. No necesariamente conocían cuál era la filosofía de la institución educativa que habían escogido, las metodologías pedagógicas. Y yo creo que la pandemia ha desnudado esto frente a las familias. Las familias ahora conocen mejor qué aprenden y cómo aprenden sus hijos, han sido críticos de lo que aprenden y cómo aprenden sus hijos, han podido vivir en carne propia que ser docente tampoco es sencillo, y creo que eso también nos fortalece y nos robustece, porque ahora también creo que existe una renovada conciencia de la importancia de la profesionalización del docente, que no cualquiera es docente y que no cualquier docente es excelente también. Como decía Monse, muchos docentes pueden tener títulos, pero no necesariamente la empatía necesaria para trabajar con sus estudiantes, y que este complemento es fundamental y que trabajar en esos dos aspectos de la docencia son fundamentales. Es algo que no se hablaba antes en las familias y ahora se habla, se discute, se debate sobre qué ha hecho el docente, qué metodologías utilizó, cómo aborda el currículo. Y este vínculo de la familia con la escuela, de la educación con la familia, no deberíamos romper, debe continuar, y si algo más debe fortalecerse. Debemos encontrar métodos en donde, a mi criterio, la escuela se mantenga como una escuela abierta, una escuela que sea el centro de la comunidad, que sea un espacio de intercambio, que sea un espacio de cohesión social y de desarrollo conjunto, y no un espacio completamente separado. Esto como también políticas que creo que se mantendrán, y para terminar con esta, aunque pueden haber muchas más, el tema del uso de tecnologías. El uso de tecnologías en la educación, que ya estábamos avanzando muy rápidamente antes de la pandemia, creo que hoy es innegable. Nos hemos tenido que lanzar a la piscina sin saber nadar muchos docentes, pero esto hace que estas circunstancias nos hayan empujado a empoderarnos sobre el uso de tecnologías y también a comprender que tener acceso a Internet, tener acceso a un dispositivo que puede ser un teléfono, una computadora, una tablet, no es todo, sino que tenemos que saber qué hacer con eso. Y entra el debate esto que ya también estaba muy posicionado, pero tal vez que tenía poca visibilidad frente a la propia población, que es la alfabetización mediática informacional, la ciudadanía digital, la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y el poder abordar estos desafíos a la convivencia que vienen atados de la conectividad y la tecnología, como
el bullying cibernético, como puede ser el acoso a través de redes, y también el uso o el mal uso o el abuso de estas tecnologías que pueden estar a disposición. Entonces, yo destacaría esos tres, pese a que Henry creo que podríamos mencionar muchos más, pero yo creo que hay que ser optimistas y sacar lo mejor de esta crisis y salir de aquí con una educación más fuerte, en la que además, en un debate en el que ya no solo participamos los mismos de siempre, sino en un debate que realmente es un debate de todos, es un debate de la comunidad, es un debate global, y eso pues ayuda a que, como decíamos antes, podamos tener políticas públicas y planteamientos consensuados que puedan sostenerse en el tiempo, que sean legítimos. Muchísimas gracias, María. Quisiera reformular las preguntas. Nos están llegando varias preguntas al chat, así es que en la sección, en esta sección de respuesta a Monse, me gustaría cambiar un poquito las preguntas y adoptar algunas de las que nos están formulando en nuestra audiencia. Sofía Medina, de Panamá, nos pregunta: ¿qué fortalezas le deja la situación de emergencia al sistema educativo del Ecuador? Y Fabián Galán Penalba, desde Argentina, nos pregunta: aparte del uso de las nuevas tecnologías, ¿cuáles serían las temáticas en formación docente a priorizar y planificar después de la pandemia, de tal forma que podamos fortalecer los cambios producidos en educación? Gracias. Bueno, las dos están bastante relacionadas. Y aquí quizás lo que podemos decir luego de todo lo conversado y uniendo la pregunta anterior, es el hecho de que tenemos que revisar por completo a lo que llamábamos calidad y la calidad de la educación, y que no podemos hablar de inclusión, de equidad, de aprendizaje a lo largo de la vida, si es que no hay acceso y garantía de acceso a la educación. En ese sentido, el acceso es indispensable. El niño no puede jamás ser excluido del sistema educativo. Pero cuando pensamos a qué calidad nos referimos, y con eso quiero responder a la pregunta de qué fortalezas ha dado la pandemia al sistema educativo, lo que quiero decir con esto es que, como bien dijo María, no podemos jamás volver a la educación que estábamos antes. Ya sabíamos que había que reformarla. Y en ese sentido estamos hablando de nuevos perfiles de estudiantes y por ende de nuevos perfiles de docentes. Y a eso me refiero con la segunda inquietud sobre cuáles son las temáticas que tienen que trabajarse en cuanto a los docentes. Estamos hablando de una educación como por ejemplo las habilidades siglo XXI o las destrezas blandas, en una educación que ha cambiado por completo sus objetivos. Ya no puede, cuando se habla de calidad, necesariamente hacer una referencia directa a la estandarización, por ejemplo, a la escolarización, a los contenidos. Ahora estamos hablando más bien de flexibilización, de la única certeza que tenemos es que nada va a ser permanente nunca más, ni nunca vamos a conocer la certeza, excepto de que todo cambia permanentemente. Lo que implica que, por supuesto, el sistema educativo pasa a ser, en vez de una escuela de 4 paredes con el profesor parado, impartiendo una información y el estudiante pasivo, que por más que hemos hablado de reformas educativas, muchas, ni siquiera solo estos últimos años, sino creo que siglos, creo que llegó el momento de transformar eso, de realmente generar un ecosistema educativo donde la escuela interactúa rápidamente, permea con las familias, con el área de nutrición, con el área de emprendimiento, con el área de medio ambiente en armonía total, con la comunidad, con los problemas reales, y el estudiante aprende haciendo, sintiendo, creando, generando sus propias soluciones. Es totalmente otra visión de lo que debe ser la escuela para empezar como tal, y por ende el perfil y por ende la calidad. En ese sentido también creo que cuando hablamos de tecnologías, porque sabemos que las tecnologías pasan a ser importantísimas, sabemos que vienen las modalidades, aprendizajes híbridos y demás, pero tenemos que hablar de tecnologías inclusivas. Ahora, más que nunca, la educación tiene que ser humanizada. La inteligencia artificial
ya ha generado, gracias a la inteligencia humana, ha generado ya en desarrollo, en progresión geométrica, todo el desarrollo de la información y todas las fórmulas y soluciones a las fórmulas y demás. Lo que tiene ahorita que, por supuesto, el estudiante es conocer y tener las destrezas, no solo de lectura crítica, sino de participación y de códigos éticos en un mundo virtual. El mundo virtual pasa a ser tan paralelo como el mundo presencial, tan real, quiero decir. Son los dos, son paralelos y reales. Por lo tanto, incluso necesitan las mismas destrezas adaptadas en un ámbito y en el otro. La ciudadanía digital es algo fundamental que tiene que desarrollarse en los currículos, como siempre hablamos de la educación ética a través de la ciudadanía, ahora también la ciudadanía digital. La lectura crítica en redes, la participación crítica en redes. Las redes es un fenómeno que, como sabemos, está afectando fuertemente a nivel mundial la participación, tanto a los niños, a los jóvenes, como a los adultos en los diferentes ámbitos de las vidas. Es indispensable formarlos en eso y que los docentes se formen en eso. Es indispensable también considerar cómo desarrollar esa parte humana de no solo las tecnologías para que abarquen a los niños con necesidades especiales, a los niños que tienen problemas de acceso, etcétera, sino también cómo hacer para desarrollar en el niño aquellas partes que no lo pueden hacer las tecnologías. Cómo podemos volver otra vez a su centro y generar toda su capacidad de creatividad, de sentir, de vivir, de convivir de una diferente manera, como porque ahora estamos con nuevas enseñanzas y nuevos aprendizajes. Y en ese sentido creo que tenemos que salirnos por completo de la caja en el sentido de, ok, la escuela anterior de antes de la pandemia era esto era calidad, así se evaluaba, así se hacía la gestión escolar, y tratarnos de, en la medida que vamos retornando progresivamente, tratar de volverle ahora sí, darle vida al verdadero desafío de transformación de la educación. Muchas gracias, Montserrat. Me parece que estamos llegando ya a una serie de conclusiones a partir de estos intercambios y estas rondas de comentarios. Agradecer además a quienes nos están acompañando por las preguntas que nos alcanzaron y los comentarios. Valoramos muchísimo el interés que ha suscitado este espacio de diálogo técnico regional, y comentar que a partir de la crisis que instaló la pandemia por la COVID-19, los sistemas educativos de la región han respondido a fines de mantener y garantizar la continuidad de la enseñanza. Todos en mayor o menor medida han mostrado ser resilientes. Si notamos que las crisis que afectan a nuestros sistemas educativos en la región son recurrentes y que tienen una naturaleza similar, no nos toman por sorpresa, sino que abren una oportunidad. En ese sentido, las diferentes respuestas que han implementado nuestros países han mostrado que existen iniciativas innovadoras y prácticas prometedoras, así como importantes avances en tiempo récord para intentar garantizar la continuidad del aprendizaje. Por ejemplo, la interrupción de las clases ha significado una oportunidad en materia de adaptación e innovación de los sistemas de enseñanza, lo que puede significar enormes avances, pero también en muchos casos implica una acentuación de las brechas educativas preexistentes en la región entre estudiantes más vulnerables y aquellos más aventajados en cuanto a resultados de aprendizaje y otros indicadores educativos. Si partimos de la premisa de que los sistemas educativos nacionales se enfrentan a problemas recurrentes y desafíos sistémicos, cuando menos preparados se encuentren ante las crisis, mayores daños causarán. Entonces, aún más, se vuelve fundamental tomar conciencia de la necesidad de planificar si no estamos obligados a la improvisación. Los diferentes países deben continuar trabajando en construir paulatinamente las capacidades necesarias para mejorar sus sistemas educativos con políticas coherentes y permanentes que tengan una mayor solidez institucional y continuidad en el tiempo basadas en la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Luego de haber escuchado el intercambio entre Montserrat Creamer y María Brown y las ricas experiencias de los demás países de la región, que nuestra audiencia compartió en el chat, entendemos que realizar un monitoreo de políticas es clave para poder garantizar una transición ordenada. Probablemente ahí radica la principal lección del Ecuador en estos tiempos y contextos.
En ese sentido, tanto el monitoreo y la evaluación como priorizar las necesidades de la agenda pública resultan clave para adaptar las políticas públicas a contextos tan desafiantes. Quisiera retomar las palabras de Montserrat en cuanto a que es muy importante planificar, pero debemos hacerlo de manera tal que esa planificación sea factible y que para que eso suceda es necesario unir esfuerzos. Tal como mencionó María Brown, una de las principales lecciones de la pandemia ha sido la capacidad de actualizar y adaptar las políticas al contexto. Para que esto sea posible, sin dudas, es primordial la existencia de información clara y transparente, la participación de actores clave y equipos comprometidos. Yo quisiera agradecer a María y a Montserrat por habernos compartido todas estas reflexiones de gran importancia para la región. Me parece que todas estas este proceso de continuidad en el Ecuador de las políticas educativas es vista con gran interés por la región. Me parece que hay muchas lecciones que podemos sacar de la experiencia ecuatoriana y ciertamente este diálogo no termina aquí. Me gustaría comentar a quienes son miembros de nuestra red de especialistas que vamos a seguir hablando de la continuidad y a partir de estas lecciones, de este intercambio, en los diversos foros en los que nosotros venimos desarrollando el intercambio entre los países a través de las interacciones de los miembros de nuestra red. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, Montserrat. Quisiera extender el agradecimiento al equipo de comunicación y al de eventos y al equipo de la red de especialistas por hacer posible este evento. Especialmente a todos ustedes por participar de este diálogo técnico regional y por acercarnos sus experiencias, comentarios e inquietudes tan interesantes en el chat. No sé si María, Montserrat tuvieran algunas palabras finales antes de proceder a cerrar este espacio. Gracias, Henry. No, más bien agradecerles a ustedes y a todos los que nos han escuchado con tanta paciencia y sus comentarios también, que también nos ayudan a nosotros a reflexionar y plantearnos también preguntas que pueden enriquecer nuestro quehacer. Siempre dispuesta y atenta y muy agradecida con ustedes, siempre en mi corazón mis colegas de UNESCO, así que muchísimas gracias y gracias a Monse por este diálogo tan abierto, tan franco, que creo que siempre también es un referente para la región. Gracias, muchísimas gracias en verdad por este espacio. Ha sido un espacio maravilloso para compartir experiencias, dialogar y para mi reencuentro con la ministra María, que estoy encantada de compartir con ella el panel y porque además le felicito porque de verdad está haciendo un gran inicio de gestión. Recién lleva 20 días en verdad en el cargo y ha hecho muchas cosas. A todos ustedes y recordar que esta ha sido una gran oportunidad para todo el continente y para el mundo, ya que ha sido una pandemia global, de hacer un diagnóstico, una introspección en nuestras realidades locales, nacionales, pero también regionales y también globales. Sigamos buscando juntos también las soluciones y juntos trabajemos por estas políticas públicas educativas con continuidad y sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Sepan que el contenido de esta sesión quedará grabado y a disposición a partir de la próxima semana en la red dentro de la actividad del DTR. Dentro de ese espacio también encontrarán disponible el foro donde podrán continuar debatiendo sobre esta temática y descargar el certificado de participación que se estará habilitando en los próximos minutos. Podrán acceder en el link que acabamos de dejar en el chat. Estén al tanto de las próximas actividades que estamos programando para realizar a través de la red en las próximas semanas. Seguimos interactuando a través de los foros de temas sobre primera infancia, secundaria, políticas docentes, políticas de TIC y educación, educación y formación técnica y profesional. Y recientemente se sumó además un nuevo tema sobre planeamiento y crisis. También comentarles que en el mes de junio inauguraremos un nuevo tema, como es el de sistemas de información educativa en articulación con la oficina de Oral UNESCO Santiago.
Recuerden que para estar informados al instante de todas estas novedades de la red, pueden descargar la aplicación de la red y recibir notificaciones en su computadora como en sus dispositivos móviles. También los alentamos a que nos escriban al correo electrónico de la red para solicitarnos mesas de trabajo bilaterales entre países sobre algún tema de interés que quieran compartir con colegas de la región. En el chat les recordamos el correo. Antes de retirarnos de la sala, quisiera solicitarles a todos, por favor, que miremos a la cámara durante unos breves segundos para sacarnos una foto grupal. Así es que cuando nos digas, por favor, Federico, estamos listos. Contamos entonces. Damos un poco más de tiempo para que aprendan sus cámaras. A ver, perfecto. Todo listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Federico. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.